Shalom y bendiciones, ¿cómo estáis? Quiero aclarar algunas pequeñas dudas que me habéis estado comunicando en los comentarios y también por WhatsApp, algunos hermanos que me habéis estado escribiendo por WhatsApp acerca del calendario hebreo que he estado elaborando, del cual hay un vídeo, etcétera. Y bueno, la primera duda que quiero resolver es el tema de la luna. Queridos amigos, el tema de la luna es un tema que la verdad sé que la escritura dice que el sol, la luna y las estrellas están puestos como señales para los tiempos y demás. Pero hermanos, está muy claro como en el libro de Jobelim dice que en el futuro los hombres errarían por contar la luna, ya que la luna tendría un desfase. Y es muy importante que tengamos en cuenta el libro de Jobelim por lo siguiente. En el libro de Jobelim nos habla, por ejemplo, de que no podemos comprar ni vender en Shabbat. Es algo que no está en la Torá. La Torá no dice que no podemos comprar ni vender en Shabbat. Sin embargo, en el libro de Jobelim esta información vital aparece, lo cual significa que es un libro que tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de elaborar nuestra doctrina y nuestra cosmovisión del Creador, ¿vale? Entonces, no veo nada en la Escritura que realmente hable de la luna para contar los años, más bien, y para contar los meses. Más bien nuestro Mesías dio una indirecta y dijo, no es verdad que el día tiene 12 horas y la noche 12 horas, hay que caminar de día para no tropezar, y esto lo dijo unos días antes de Pesaj, lo cual ya nos está indicando que estábamos en el equinoccio de la primavera, que es el momento real de la referencia a través del cual podemos hilar el comienzo del año hebreo, ¿vale? Es muy importante esto porque nuestro Elohim es un Elohim de orden y ha puesto semanas completas en un calendario. Hay una plantilla de semanas completas que son 13 semanas para cada una de las estaciones y que multiplicadas por 4 ya dan 54, que son las semanas que tenemos en la escritura. Entonces, me habláis mucho del tema de la luna, de que hay que esperar a la primera astilla de la luna para la cosecha de la cebada, etcétera, pero sin embargo yo no encuentro eso en las escrituras, hermanos. Yo lo que veo claro es que en el libro de Enoc, que también es un libro que hay que tener en cuenta porque lo quitaron de medio por algo, el libro de Enoc habla claramente de las fases del sol y cómo esas fases del sol rigen la tierra, ¿vale? Esto es muy importante tener en cuenta, que también es verdad, el libro de Enoc está mencionado en la escritura. Ahora no recuerdo exactamente, creo que por Judas, que escribió la última carta de los apóstoles, y en algunos sitios más, no sé si en Salmos también, habla del profeta Enoc. Entonces es un profeta validado por la escritura, pero como sabemos quitaron el canon, ¿vale? En todo caso, Enoc nos da una información vital y el sol es el que rige los tiempos. No es adoración al sol, ni es idolatría ni paganismo, sino simplemente que el sol tiene esa función. El sol tiene una serie de fases y el sol sabemos que se mueve, no giramos alrededor del sol porque el heliocentrismo es una mentira satánica, y entonces el sol hace una serie de fases que marcan los meses y los años, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay más dudas porque nuestro querido amigo José Coto desde Puerto Rico me vino con algunas dudas, la verdad que eran dudas muy razonables y que me hizo estudiar, me hizo revisar el calendario. Y dice aquí, ¿cómo puede ser que Pesaj, que nuestro Creador saque al pueblo en Pesaj, ¿vale? O sea, en Shabbat, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. Efectivamente, nuestro Creador, para empezar, voy a decir que nuestro Creador ha puesto una acotación muy clara en la fiesta de Pesaj y en la fiesta de Yom Kippur, que son dos fiestas que empiezan al amanecer y acaban al amanecer. Cuando vemos que nuestro Creador dice, especifica de una manera rigurosa que Pesaj empieza al atardecer y termina al atardecer, o que Yom Kippur empieza al atardecer y termina al atardecer, indirectamente nos está diciendo que esa es la excepción, lo cual significa, hermanos, que el día hebreo verdadero empieza al amanecer. O sea, tú a cualquier pajarito, a cualquier animalito, tú le preguntas cuándo empieza el día, dice cuando sale el sol. Yo salgo y empiezo a cantar, empiezo a volar,
¿Sí o no? O sea, el sentido común es el menos común de los sentidos y las religiones destruyen el sentido común, ¿vale? Porque el judaísmo no solo invierte el día, también invierte el año, porque te hace celebrar la fiesta de Rosh Hashanah en el día de Yom Teruah. El día de Yom Teruah es un día donde se celebra una fiesta concreta que ha especificado nuestro Creador y no es el comienzo del año. El comienzo del año es en Aviv, no en Nisan. Perdonadme porque en el vídeo del calendario digo Nisan y está mal. En el mes de Aviv, el mes que empieza la primavera, ¿verdad? Lo cual significa, porque esto es muy importante aclararlo, el día empieza al amanecer. Entonces, cuando nuestro Creador dice que Pesaj empieza al atardecer, es el atardecer del Shabbat, pero el día siguiente es Rishon, es domingo, ¿vale? Entonces, el israelita come el cordero de Pesaj, se pone las botas de viaje y duerme, pero a la mañana siguiente los primogénitos de Egipto mueren, se forma un revuelo tremendo en la ciudad y ya, digamos, por supuesto, después del amanecer, a lo mejor a eso de las 10, 11 de la mañana, podemos calcular, no sé cuándo exactamente, pero cuando sale Israel de la ciudad, ya es de día, hermano. Entonces ya no es Shabbat, porque el día, el amanecer, es el día de Rishon. Entonces nuestro Creador te hace descansar en Shabbat, te hace guardar Pesaj, pero la segunda mitad de Pesaj, efectivamente, tú sales de Egipto, porque la fiesta es la muerte del Cordero sacrificial, en la que el Cordero muere por los pecados del pueblo, y luego la salida de Egipto, porque es una salida espiritual. Tú ahora lo que estás celebrando es una salida espiritual de esta Babilonia en la que estamos inmersos, porque nuestro Creador nos va a dar el escape, nos va a dar la salida de este sistema, ¿vale? De este sistema corrupto de cosas que es el gigante de Daniel, ¿vale? Y ahí la aclaración con respecto al tema de Pesaj. Ahora aquí otra duda que tenía nuestro amigo José Coto es que Bikurim, dice aquí, es celebrado el día 22, entiendo que tiene que ser el día después del sábado semanal, pero bueno, a mí me ha hecho también equivocarme porque me he ido al calendario y he visto como si fuera que Bikurim estaba cayendo en sábado. Digo, uy, madre mía, qué error tan gordo, pero no, porque el comienzo del año, el primer mes del año, el Shabbat cae en día 7, en día 14, en día 21 y ya en día 28, ¿verdad? Entonces, está claro por el orden en Levítico 23, como nuestro Creador nos dice que primero tenemos que celebrar Pesaj, luego tenemos que celebrar la semana de Hamatzah y después tenemos que celebrar Bikurim. Pero ¿qué hace la gente? Celebra Pesaj, celebra un día de Hamatzah, con la semana de Hamatzah empezando, y al tercer día celebra Bikurim, pero no es así. Hamatzah dura una semana, porque es desde el domingo que el pueblo sale hasta la semana siguiente, y ya el siguiente Rishon, el siguiente día de Rishon es Bikurim, ¿vale? Y celebramos la fiesta de los primeros frutos y de la resurrección de nuestro Mashiach, porque él fue los primeros frutos de la resurrección de los muertos, ¿vale? Y desde ahí ya, como sabéis, contamos las 7 semanas de Omer, y caemos ya en Shavuot, que Shavuot nos da la plantilla para todo el año, porque Shavuot indefectiblemente tiene que caer en Rishon, en domingo, ¿verdad? Entonces, Bikurim cae en día 22, que es día Rishon. No hay ningún problema con eso, porque, como decimos, pues ya está cayendo en el comienzo de la semana, no choca con el Shabbat. Ahora otra duda que también es de José, dice, explicas que el primer día del año comienza con un domingo y que ese domingo es el más cercano al equinoccio de primavera. Pero este año lo será el domingo 23, porque el equinoccio será el 20 de marzo. Y el día primero del año nuevo corresponderá al domingo 30. Fíjate, pero no podría ser así porque son 10 días de distancia. De todas formas, es muy sencillo esto, porque yo en lo que me baso es en el Observatorio de Jerusalén. Voy a poneros el link en la descripción del vídeo y vais a comprobar por vosotros mismos cómo el día que está más cercano a durar 12 horas y 12 horas la noche de todo el año es exactamente el día 16 de marzo. Es decir, que no solamente es el domingo más cerca del equinoccio, sino que este año el equinoccio cae en domingo, con lo cual es más fácil que nunca determinar cuál es el día
en el que empieza el calendario, ¿vale? Entonces el día 16 de marzo, comprobarlo en el Observatorio de Jerusalén, que lo he dejado en la descripción del vídeo, es el día 16 de marzo, que es el día que empieza el año. Es el día en el cual se da el equinoccio de primavera, en el cual el día dura 12 horas y la noche también. Por ahora esas eran las dudas a resolver, espero que realmente os haya ayudado y bueno, de todas formas podéis seguir escribiendo y seguiremos resolviendo dudas. Como digo siempre, yo no lo sé todo, sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero eso sí, las cosas que no aparecen en la escritura ya no me parecen tan importantes, porque hay una cosa muy clara que tenemos que tener con el tema recurrente de la luna, y es que en el cautiverio griego, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio griego, y Antíoco I, que era el rey en esa época de Grecia, obligaba a todos los ciudadanos, incluidos los israelitas, a celebrar todos los primeros de mes, era la luna nueva, porque él había nacido durante la luna nueva, y entonces hay un culto a la luna ahí, porque realmente esa relación entre la luna y el mes no está en la escritura. Entonces, por supuesto que sigo abierto a que me sigáis rebatiendo y diciendo cosas, pero este tema del cautiverio griego nos debería poner en guardia sobre esas tradiciones, porque son tradiciones que se han adherido al pensamiento hebreo, pero no porque realmente están en la escritura, sino como pasa en muchas otras ocasiones, porque la experiencia ha hecho que la gente adopte esta doctrina, no porque realmente esté en la palabra. Shalom Ubrajot, seguimos trabajando. Recordar que este 16 de marzo pagano romano empieza el día domingo Rishon, empieza el nuevo año hebreo, y bueno, celebremos con alegría. Vienen las fiestas de Pesach, de Hamatzah, de Bikurim, de Shavuot, y espero que nuestro Creador haga algo sobrenatural. Shalom y un abrazo para todos. Sí a la Torá, 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 Torá. Bereshit 2.3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mateo 5:17-18. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, he venido no a abolir sino a completarlos. Sí, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Guarda las convocaciones K2 de Levítico 23, Pesach, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur.